Hola profesor, este es el trabajo de la Segunda Guerra Mundial y los integrantes del grupo son Valentín Videla, Lautaro Ax, Enzo Dúos y Lionel Alarcón. Bueno, empezamos. Bueno, la Segunda Guerra Mundial es una guerra que dura desde 1939 hasta 1945. La razón por la que empieza son varias causas. En realidad son una serie de acontecimientos que van pasando desde hace mucho tiempo. Más o menos, para que nos demos una idea, desde el estallido de la bolsa de Wall Street en 1929. Pero también podemos tener en cuenta que el Tratado de Versalles de 1918, donde Alemania queda humillada frente a las potencias europeas, eh, también puede ser una razón y una consecuencia por la que empieza la Segunda Guerra Mundial. Pero creo que lo mejor que podríamos hacer es verlo como de un punto que fueron una serie de acontecimientos y que cada uno está relacionado con el otro. También podemos decir que fue una guerra por el imperialismo, ya que en esta guerra se quieren obtener y superponer una potencia sobre la otra y quieren conseguir el poder. En esta guerra tenemos dos bloques, el bloque de las potencias del eje y el bloque de los aliados. El bloque de las potencias del eje está conformado por la Alemania nazi de Hitler, por la Italia de Mussolini y por Japón, que tenían todos en común que eran todos fascistas, aunque a la Alemania nazi tenía un poco de digamos, alguna distinción del fascismo, porque no son completamente igual el nazismo del fascismo. Bueno, sacando esto de lado, era lo que más compartían y por eso se formó el bloque. Y el bloque, para hacer la contra a este bloque y que no tomen el dominio mundial, fue Estados Unidos de Roosevelt. También tenemos al Reino Unido de Churchill, que es muy importante. Churchill también después hizo el Patrón Oro. También tenemos a Francia, que Francia en esta guerra no dura menos de un mes y medio en guerra, ya que los nazis hacen la estrategia Blitz pasando por Bélgica y invaden Francia en menos de un mes. Y también Francia, este es un dato curioso, se divide en dos, y está la Francia del norte y la Francia de Vichy, que está en el sur de Francia, donde, digamos, esta segunda Francia es como una Francia autónoma. Digamos, no gobiernan los nazis, aunque en realidad sí gobiernan porque pertenece a ese territorio a los nazis. Bueno, siguiendo con este tema, podemos ver, surgen varios tratados. Como por ejemplo tenemos el tratado de apaciguamiento que hacen entre Francia y Reino Unido para evitar conflicto con Hitler. Y algo que se me olvidó mencionar muy importante fue la inclusión de dos países en el bloque de los aliados, ya que estaba la Unión Soviética y China, que se unió en 1937, aunque ya estaban peleando contra Japón desde algunos años antes. Luego tenemos el Pacto Anticomintern de 1936, que es para que no avance el comunismo, que es un tratado entre Alemania y Japón, que básicamente ellos estaban en contra de las políticas del comunismo, y que también luego se los perseguirá y se los intentará exterminar de la faz de la Tierra. Luego tenemos el Pacto Molotov-Ribbentrop de 1939, que básicamente hacen un tratado de paz Stalin y Hitler, o sea, Alemania y la Unión Soviética, para que, o sea, digamos, la cuestión fue así. La Unión Soviética le preguntó a Hitler si quería cederse al bando comunista y Hitler no le gustó para nada esta idea, pero tampoco quería que los ataquen los de la Unión Soviética, entonces le dijo hasta el bueno, yo no te ataco y vos no me atacás a mí. Era como algo neutro, digamos. Entonces firmaron ese tratado y quedaron en paz, entre muchas comillas, porque luego cuando a lo largo de la guerra, en un momento decide Hitler decide invadir la Unión Soviética rompiendo este tratado. O sea, los ataca muy por la espalda y los traiciona, digamos. Luego tenemos también la alianza entre el bloque eje, la alianza Berlín, Roma y Tokio, que básicamente son las capitales de cada uno de los países del eje, donde ellos se comprometen entre sí a poder expandirse a lo largo de África y a lo largo de Europa también. Y por último tenemos la solución final de Hitler, que bueno, esa creo que la conocemos todos, el holocausto, los judíos, que se los persiguen, se los matan, y luego también, bueno, no solamente judíos, sino que también podemos ver comunistas, negros, gays, digamos, Hitler básicamente decía que podían sobrevivir los mejores, o sea, es decir, la raza aria, que era, según él, lo mejor de la sociedad y lo mejor de los seres humanos, la gente alta, rubia. Él tenía bastante distorsionada la realidad, digamos, ya que nadie es perfecto, nadie es menos porque tenga ciertas diferencias físicas uno del otro.
Pero bueno, él pensaba eso. Y en el Holocausto murieron aproximadamente 8 millones de personas. Estos en campos de concentración se los llevaba y los dormían con gas mostaza, lo cual los mataba porque los dejaba sin oxígeno, y se los usaba para diferentes cosas. Algunos se los quemaba, inclusive a otros se los llegó a hacer jabón, que bueno, por ejemplo lo podemos ver en el libro de Ana Frank, que fue una chica que estuvo en el Holocausto y escribió un libro, y bueno, luego a la chica la hicieron jabón, básicamente. Bueno, la opinión del grupo general es bastante positiva hacia los bloques de los aliados, porque si nos ponemos a pensar, nuestros papás, nuestras mamás, nuestros hermanos, si no son rubios de ojos azules, hoy en día estuvieran muertos o se los mataría. Entonces, la verdad que estamos bastante contentos, pero ojo, porque también hay que pensar que si hubieran ganado el grupo de los del F, nosotros pensaríamos que serían los buenos, porque claro, ellos escribirían la historia como si fuesen los buenos. Pero bueno, pudieron haber pasado muchas cosas, pero nos quedamos con la realidad, que fue que ganó el bloque de los aliados, y la verdad que, nada. Pensamos que esto fue un gran cambio para el mundo, ya que Europa quedó irremediablemente cambiada. Esto llevó también a que Estados Unidos y la URSS fueran los países más potentes y más desarrollados del mundo, lo cual llevará unos años después de la Guerra Fría, que bueno, obviamente todos sabemos que la Guerra Fría la ganó Estados Unidos, definitivamente en 1991, cuando cae el muro de Berlín. Pero bueno, fue una guerra que cambió el mundo para siempre y que hoy en día estamos viendo el mundo tal cual es, por esta guerra. Porque si nos ponemos a pensar, esta guerra fue muy importante económicamente, no solamente económicamente, sino también como el pensamiento de las personas, también como el impulso del pensamiento comunista y el pensamiento capitalista, y los fascistas, digamos, quedaron bastante atrás porque si no hubieran surgido o sea, grupos políticos fascistas, que cosa que hoy en día no vemos por esto mismo, de que ganaron los aliados y lo pintaron a lo peor del mundo los fascistas, lo cual nosotros opinamos que son lo peor del mundo. Fue una guerra que cambió el mundo para siempre y que hoy en día estamos viendo el mundo tal cual es, por esta guerra. Porque si nos ponemos a pensar, esta guerra fue muy importante económicamente, no solamente económicamente, sino también como el pensamiento de las personas, también como el impulso del pensamiento comunista y el pensamiento capitalista, y los fascistas, digamos, quedaron bastante atrás porque si no hubieran surgido o sea, grupos políticos fascistas, que cosa que hoy en día no vemos por esto mismo, de que ganaron los aliados y lo pintaron a lo peor del mundo los fascistas, lo cual nosotros opinamos que son lo peor del mundo. Eh, Porque nada, hicieron muchas cosas terribles que no se deberían volver a repetir, y bueno, nos va a quedar como enseñanza a toda la humanidad que esta gente no debería estar en el poder. Bueno, nada, profesor, espero que les haya gustado el podcast y espero que nos dé una buena nota. Hasta luego. La Unión Soviética, que se unió a la guerra luego de la invasión alemana, tuvo como rol tratar de detener a los nazis. Si bien tuvo muchas pérdidas, la resistencia que tuvo frente a Alemania hizo que los alemanes se rindieran. Mientras que el rol de Estados Unidos fue dar diferentes suministros para la guerra, como armas, barcos, aviones y entre otros recursos. A pesar de que Estados Unidos y la Unión Soviética tengan de distintos sistemas y gobiernos, se unieron principalmente para detener a sus principales potencias mundiales y enemigos directos, Alemania y Japón. Los partisanos en la Segunda Guerra Mundial fueron un grupo muy importante para la Unión Soviética y para combatir a los nazis y a los fascistas en Europa usando distintas acciones de resistencia. Estos grupos, que fueron muy importantes en los países tomados, tuvieron sus conflictos, ya que no contaban con los mismos recursos y armamentos que podían tener los nazis y los fascistas, y tenían muchos conflictos internos en los distintos grupos partisanos que había. Pero a pesar de estos distintos problemas, los partisanos supieron resistir hacia los nazis, saboteando sus suministros, haciendo emboscadas y ataques, recopilando información y transmitiéndosela entre ellos, y con apoyo de las comunidades perseguidas por los nazis. Pearl Harbor fue un ataque de sorpresa llevado a cabo el 7 de diciembre de 1941 por la Armada Imperial Japonesa contra la base naval de Estados Unidos en Pearl Harbor, Hawái. El objetivo del ataque era destruir la flota del Pacífico de Estados Unidos para evitar su intervención en las campañas militares japonesas en el sudeste asiático. Este evento provocó que Estados Unidos entrara formalmente en la Segunda Guerra Mundial, al día siguiente declarando la guerra a Japón. También fue un punto clave que terminó de globalizar el conflicto. ¿Qué es el día D? Es el nombre con el que se conoce el 6 de junio de 1944, cuando las fuerzas aliadas, principalmente de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, realizaron el desembarco en las playas de Normandía, Francia, ocupadas por los nazis. Esta operación militar, llamada Operación Overlord, marcó el inicio de la liberación de Europa occidental del control nazi. Fue una de las operaciones más grandes y complejas de la historia militar y un punto de inflexión decisivo en la guerra. Capitalización de Japón.
La rendición de Japón fue marcada por el lanzamiento de dos bombas atómicas por parte de Estados Unidos sobre la ciudad de Hiroshima, el 6 de agosto de 1945, y Nagasaki el 9 de agosto de 1945. Estas bombas causaron una destrucción masiva y cientos de miles de muertos tanto inmediatas como posteriores debido a la radiación. El 15 de agosto de 1945, Japón anunció su rendición incondicional que se formalizó el 2 de septiembre del mismo año, poniendo fin a la Guerra Mundial. Tecnologías bélicas incorporadas durante la Segunda Guerra Mundial se desarrollaron y usaron muchas nuevas tecnologías. Algunas de las más destacadas fueron la bomba atómica, como ya se mencionó, un arma de destrucción masiva basada en la fisión nuclear, radar que permitió detectar aviones y barcos enemigos a distancia, cohetes y misiles como los B-1 y B-2 desarrollados por Alemania, aviación mejorada como aviones más rápidos y potentes como los bombarderos B-17 y los cazas Spitfire, criptografía y computación como el trabajo de Alan Turing para descifrar los códigos nazis, avances médicos como la producción masiva de penicilina para tratar infecciones en soldados. Bueno, la Segunda Guerra Mundial dejó consecuencias enormes. Murieron más de 60 millones de personas, la mayoría civiles. Europa y Asia quedaron devastadas y se necesitó mucha ayuda económica para reconstruir, como el famoso Plan Marshall en Europa. Políticamente, los regímenes fascistas, como los de Alemania, Italia y Japón, fueron derrotados. También se juzgó a los principales líderes nazis en los juicios de Nuremberg. Pero lo más importante, el mundo se dividió en dos grandes bloques. Por un lado, Estados Unidos y sus aliados capitalistas. Por el otro, la Unión Soviética y su influencia comunista. Así nació la Guerra Fría. Para organizar el mundo después del conflicto se realizaron dos grandes conferencias, Yalta y Potsdam. En Yalta, los líderes de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética decidieron dividir Alemania, crear la ONU y permitir elecciones libres en Europa del Este, aunque eso último no se cumplió. En Potsdam, las tensiones ya eran evidentes. Confirmaron la división de Alemania y exigieron la rendición de Japón, pero ya se notaba que el mundo no iba hacia una paz total, sino hacia una nueva rivalidad, el capitalismo contra el comunismo. Entonces, ¿comenzó un periodo de paz mundial? La respuesta es no. Aunque no hubo una tercera guerra mundial, comenzó la Guerra Fría. Conflictos indirectos, carreras armamentistas, espías, amenazas nucleares y guerras locales como la de Corea o Vietnam, que fueron muy reales para millones de personas. En resumen, la Segunda Guerra Mundial terminó, pero el mundo siguió dividido y en tensión durante décadas. La paz verdadera, al menos a nivel global, todavía estaba lejos. Bueno, y luego de la Segunda Guerra Mundial, básicamente queda todo como bastante tenso porque en realidad no queda como pacífico la posguerra, sino que eh, queda como todo medio tenso entre las dos potencias principales, que serían Estados Unidos y la Unión Soviética, por el dominio completo del mundo, porque cada una tenía una ideología diferente y se quería anteponer una a la otra. Estos eran conflictos como, por ejemplo, las peleas de la Guerra Fría. También tenemos posibles contactos de golpes militares, como fue la operación de Jorge Rafael Videla bajo los Estados Unidos y también muchos otros países latinoamericanos, que eso se sabe hoy en día. Y también tenemos la guerra de Cuba, por ejemplo, que estuvo todo detrás de Estados Unidos y la Unión Soviética. Luego tenemos la pelea de Corea del Sur y Corea del Norte. Y una de las más importantes, la de Afganistán y todos los países con creencias diferentes a Estados Unidos.